Bienvenidos a este su canal. El día de hoy estaremos hablando de por qué un conflicto que involucra a Irán aumenta los precios de la gasolina en todo el mundo. Un conflicto a 12.000 kilómetros de distancia está a punto de golpear tu bolsillo. Cada vez que Irán amenaza con cerrar un estrecho paso marítimo, el precio que pagas en la gasolinera se dispara. ¿Por qué tienes que pagar tú por un conflicto tan lejano? La respuesta te sorprenderá. Soy el Dr. René Padilla y bienvenidos a Policy and Development in the Americas, donde te ayudamos a entender mejor la política, la economía y desarrollo en el hemisferio occidental. Si te gusta este tipo de contenido, deja un like, comparte el episodio y suscríbete al canal. En este episodio analizaremos el petróleo como mercado global. Hablaremos de los conceptos económicos de elasticidad y inelasticidad de la demanda. Es un concepto básico en economía, pero no tan fácil de entender. Así que si no lo entiendes, no te preocupes. No es tan importante porque vamos a estar dando ejemplos. El estrecho de Hormuz, vamos a hablar de eso también, de los mercados financieros y de las expectativas. ¿Por qué los precios suben rápido y bajan lentamente? El impacto regional y respuestas gubernamentales a este tipo de crisis. Factor número 1. El petróleo se comercializa en un mercado global. Esto significa que las interrupciones de suministro en cualquier lugar del mundo pueden afectar los precios en todas partes. Incluso si un país no importa petróleo directamente de Irán ni de otros países del Golfo, la oferta global puede reducirse. Y cuando la oferta se reduce, los precios tienden a subir en todo el mundo y para todos. Existe otra razón por la cual los precios del petróleo pueden subir rápidamente. Algo que los economistas llaman elasticidad de la demanda. La elasticidad mide cuánto cambia la demanda cuando los precios aumentan. Para entender esto, pensemos en las naranjas. Si el precio de las naranjas aumenta, los consumidores pueden cambiar fácilmente a manzanas, bananas u otras frutas. La realidad de las cosas es de que si las naranjas subieron cuando vamos al supermercado, ya sabe que compremos otra fruta, o si no, simple y sencillamente no la compramos. Entonces la demanda cae rápidamente cuando los precios suben. Los economistas llaman a esto demanda elástica. Entonces, en este tipo de demanda, el consumidor tiene mucho poder, porque el consumidor puede decidir si quieren consumir el producto o si no. Entonces, en este caso, pequeños aumentos en precios generan grandes cambios en la demanda. Ahora bien, el petróleo es diferente. Si los precios de la gasolina aumentan, la mayoría de las personas aún necesitamos conducir para ir al trabajo, transportar mercancías y viajar. Existen muy pocas alternativas inmediatas. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a la gasolinera y vemos que el precio de la gasolina ha subido? Lo pagamos. Lo pagamos, nos montamos al carro y continuamos. Entonces, la demanda cambia muy poco, incluso cuando los precios aumentan. A esto los economistas llaman demanda inelástica. Otra razón por la que la demanda de petróleo es inelástica es que gran parte del consumo ocurre en sectores difíciles de ajustar rápidamente, como el transporte, la carga y logística, la aviación. Los aviones de todas formas necesitan volar, la manufactura y la agricultura, para mencionar solo algunos sectores. Estos son esenciales para la actividad económica. Los camiones deben seguir entregando mercancías, los aviones necesitan combustible, las fábricas requieren energía.
Por eso, inclusive, pequeñas interrupciones pueden provocar grandes aumentos de precios. Para ilustrar cómo funciona esto, consideremos un ejemplo más. Supongamos que la oferta mundial de petróleo está al 100%, es decir, se está llenando la demanda mundial del petróleo para todo lo que se necesita. En ese nivel, los precios se mantienen relativamente estables. Ahora, imaginemos que la oferta cae en un 10%. Debido a la inelasticidad de la demanda, los precios pueden aumentar significativamente, inclusive un 20% o más. Si la oferta cae 20%, los precios pueden dispararse a más del doble. Esto ocurre porque los consumidores, como mencionábamos anteriormente, no pueden reducir rápidamente su consumo. Entonces lo único que queda es pagar el precio. Eso es lo único que queda. Incluso pequeñas interrupciones pueden generar grandes aumentos de precios. En esta gráfica vamos a ilustrar lo que es, podemos ver la demanda inelástica y la demanda elástica. Entonces, la demanda elástica es la primera gráfica. Entonces, si miramos la cantidad 2, que es Q2, de la cantidad 2 a la cantidad 1, cuando se reduce, el precio sube, pero no igual que lo que cayó la producción. Ahora bien, cuando miramos la demanda inelástica, entonces ahí podemos ver que una pequeña reducción en la cantidad que se está produciendo conlleva un aumento en el precio bastante mayor del porcentaje que se redujo. Vamos a mostrar otra gráfica en la que se puede ilustrar esto un poco mejor. En esta gráfica podemos ver muy fácilmente. Esta es la gráfica de la inelasticidad de la demanda. Entonces en esta podemos ver de que la curva de la demanda es bastante más inclinada. Entonces miramos que una reducción en la cantidad producida de digamos 88 a 80, que sería una reducción en un 10%, conlleva a un aumento de 10 a 14, que sería un 40%. Entonces, en pocas palabras, de eso es de lo que se trata la inelasticidad de la demanda. Otra razón por la que los conflictos con Irán afectan los precios es la geografía. Irán se encuentra junto a uno de los puntos más importantes del comercio energético mundial, el Estrecho de Hormuz. Este estrecho conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales. Aproximadamente 20 millones de barriles diarios pasan por el Estrecho de Hormuz. Esto representa cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Como vimos anteriormente, inclusive pequeñas interrupciones pueden generar grandes aumentos de precios, debido a la inelasticidad de la demanda de la cual ya hemos hablado. Además, existen pocas alternativas, entonces eso hace más difícil reemplazar este producto, que es el aceite, o el petróleo, que es el petróleo. Los oleoductos que evitan el estrecho solo pueden transportar una fracción del petróleo. Incluso sin interrupciones, los seguros de transporte marítimo suelen aumentar durante periodos de tensión. Entonces, solamente esto contribuye al aumento de los precios, aunque no hubiera ninguna interrupción en la cantidad que se está suministrando. Solo debido al incremento en riesgo, las compañías aseguradoras van a subir lo que cobran por asegurar los barcos que pasan por el estrecho. Por eso es que Irán tiene una gran influencia sobre los mercados petroleros. Incluso el riesgo de interrupción puede provocar aumentos de precios a nivel mundial. Aquí podemos ver
en este mapa podemos ver el estrecho de Hormuz. Como se pueden dar cuenta, Irán básicamente tiene playa en todo lo que es este estrecho. Entonces ellos tienen una gran cantidad de control sobre el estrecho y a la hora de una guerra ellos pueden ejercitar ese control y pueden interrumpir mucho la suministración del petróleo a nivel mundial. Otro factor importante es dónde se determinan los precios del petróleo. Los precios se fijan principalmente en mercados financieros globales. Los principales indicadores son lo que se llama el West Texas Intermediate y el Brent Crude. El West Texas Intermediate se negocia principalmente en Nueva York y es básicamente petróleo producido en los Estados Unidos. El Brent se negocia en Londres y esto es básicamente el petróleo producido en Europa. Estos mercados reaccionan inmediatamente a eventos geopolíticos. Incluso si un país no depende del petróleo del Golfo, los precios aún así se ven afectados. Esto se debe a que los precios se fijan en mercados globales, como ya habíamos mencionado anteriormente. Los precios de la gasolina también están influenciados por los mercados globales. Los combustibles refinados se comercializan internacionalmente. Si los precios del petróleo suben hoy, las estaciones pueden aumentar precios rápidamente, incluso si la gasolina fue comprada a menor precio, porque las empresas saben que deberán de reemplazar el producto a un precio mayor. Esto explica por qué los precios suben rápidamente. Ahora bien, los economistas llaman a este fenómeno cohetes y plumas. Los precios suben rápidamente como un cohete y bajan lentamente como una pluma. Esto ocurre porque los mercados reaccionan rápidamente al riesgo, los precios suben, pero cuando los precios bajan, la gasolina almacenada puede haber sido comprada a precios más altos. Además, el transporte y distribución toman tiempo. Por eso los precios bajan más lentamente. Esto es particularmente relevante para Centroamérica. La mayoría de países centroamericanos no refinan gasolina. Entonces deben de importar el combustible ya refinado. Esto genera retrasos en la reducción de precios. Cuando los precios suben, los gobiernos reaccionan. Entonces, aquí podemos ver en estas gráficas países como Guatemala dejan que el mercado sea el que ponga los precios de la gasolina y el tiempo estimado de cuando baja la gasolina en los mercados internacionales a cuando se siente en la bomba es de 2 a 4 semanas. En El Salvador tienen subsidios ocasionales, pero también se tardan de 2 a 4 semanas y no tienen capacidad para refinar. Honduras tampoco tiene capacidad para refinar y ellos también intervienen en lo que es la estabilización del precio de la gasolina. Costa Rica pone los precios a nivel de gobierno y tienen limitada capacidad para refinar petróleo. Entonces en ellos de todas formas son de 2 a 3 semanas lo que se tarda en bajar los precios en el mercado internacional a cuando se siente la reducción en las gasolineras. En Panamá no tienen capacidad para refinar. El gobierno pone subsidios ocasionalmente. En México, que es interesante porque México es un país productor y refina gasolina. El gobierno también interviene en los precios y se tardan más o menos de 1 a 2 semanas para sentirse el cambio de los precios de la gasolina en la bomba o en la gasolinera. En México, ellos producen petróleo y refinan petróleo.
El gobierno interviene en los precios de la gasolina. Ellos tienen capacidad para refinar y se tarda más o menos de 1 a 2 semanas cuando bajan los precios en los mercados internacionales a cuando se siente en la gasolinera. Algunos países mantienen reservas estratégicas. Estas incluyen Estados Unidos, la China, Japón, India, Corea del Sur y Europa. Entonces, estas reservas pueden utilizarse durante tiempos de crisis y se han hecho con anterioridad. En conclusión, el conflicto con Irán aumenta los precios, no porque los países dependan directamente del petróleo iraní, sino porque el petróleo se comercializa en un mercado global. La demanda es inelástica, como ya lo vimos. Los riesgos de suministro importan cuando estamos hablando de seguros. Los mercados reaccionan rápidamente. En un mercado global de petróleo, la geografía, la economía y las expectativas determinan los precios, muchas veces más rápido de lo que nosotros esperamos. Recuerda que no se trata de creer lo que queremos creer, sino de saber lo que necesitamos saber. Acompáñenos la próxima semana, cuando estaremos analizando el dilema de Guatemala. Si continuar reconociendo a Taiwán o si mejor reconocer a la República China. Los espero.